21:54, seguimos aquí en el magazine Cerca Tuyo y damos inicio al segmento Lecturas de Verano, ya su segunda edición en realidad, porque nosotros hicimos lecturas de verano en el 2023, después Leer por Leer durante todo el año y ahora Lecturas de Verano propiamente dicho vuelve en este Summer 2024. Y en este momento me toca a mí, a quien les habla, traerles una recomendación para quizás en esos momentos de ocio o quizás en esos minutos que sí, bueno, quiero aprovechar para poder, aunque sea leer algo. Vi que este año mucha gente se está proponiendo leer aunque sea algunas páginas por día y qué mejor quizás que empezar con lecturas cortas y por eso acá en lo que es el magazine, en este segmento, no solo te recomendamos libros propiamente dichos, sino también cuentos o como hizo Pame muchas veces, poemas, poesías, que son de fácil lectura y de lectura rápida sobre todo y que a eso nosotros queremos inculcarles acá en el magazine, que aunque tengas 5 minutos en el viaje en colectivo, en el negocio quizás, mientras esperás que entre gente a tu local o lo que sea, mientras cocinás, mientras esperás algo, bueno, que puedas tener esos 5 minutos aunque sea para leer algo. Y en este momento yo te voy a estar recomendando un cuento de Julio Cortázar. Pero primero que nada, bueno, ¿quién es Julio Florencio Cortázar? Un profesor y escritor argentino que falleció el 12 de febrero de 1984. Pero no solo fue escritor y profesor, también trabajó como traductor y también se desempeñó en la UNESCO y también trabajó para varias editoriales. Y en este caso te voy a recomendar un cuento que pertenece en realidad a un libro, es una porción de un libro más grande que contiene 18 cuentos que están divididos en 3 secciones. Este libro es Final del Juego, que es el segundo libro de cuentos de este escritor de Julio Cortázar, que fue publicado en 1956 bajo la editorial mexicana Los Presentes y también fue traducido a diferentes idiomas, como por ejemplo el francés, el inglés, el alemán, el portugués y también el hebreo, entre otros idiomas. La primera edición de este libro Final del Juego incluyó 9 cuentos, mientras que en la segunda edición, que perteneció a Editorial Sudamericana en 1964, se agregaron los otros 9 cuentos de los cuales fueron escritos entre 1945 y 1962. Y se considera de hecho una de las obras más aclamadas y más influyentes también de Julio Cortázar, este libro, y sobre todo también los cuentos, ¿no? Porque esa es el alma del libro. Porque de hecho hay muchos de estos cuentos que se recomiendan en las escuelas, que uno cuando ve distintos géneros literarios, uno va a leer algunos de estos cuentos. Y en este caso, si bien yo te recomiendo el libro, te voy a estar recomendando sobre todo uno de esos cuentos, que es el primero de la primera sección, que es Continuidad de los Parques. Tiene algo muy particular, es inmersivo este cuento. La verdad que es increíble porque vos lo estás leyendo y el giro que tiene al final el cuento es impresionante. Ahora en unos minutos vamos a hacer algo distinto porque nosotros siempre, como dijimos al principio del programa, leemos alguna cita o leemos el prólogo, pero nunca leímos un cuento propiamente dicho y este cuento tiene 2 páginas nada más, así que por eso nos vamos a hacer estos minutitos también para leértelo. Entonces, la historia van a ver que comienza con un hombre que vuelve de trabajar y se hace justamente ese tiempo de terminar su lectura y después el final da un giro. Así que presta atención, si estás ahí quizás atendiendo en el local, bueno, esperá 5 segundos, escuchen el cuento. Si estás, no sé, en tu casa, subí el volumen de la radio, que ahora te vamos a compartir entonces Continuidad de los Parques de Julio Cortázar. Y comienza así. Había empezado a leer la novela unos días antes. La abandonó por negocios urgentes, volvió a abrirla cuando regresaba en tren a la finca. Se dejaba interesar lentamente por la trama, por el dibujo de los personajes. Esa tarde, después de escribir una carta a su apoderado y discutir con el mayordomo una cuestión de aparcerías, volvió al libro en la tranquilidad del estudio que miraba hacia el Parque de los Robles. Arellando en su sillón favorito, de espaldas a la puerta que lo hubiera molestado con una errante posibilidad de intrusiones, dejó que su mano izquierda acariciara una y otra vez el terciopelo verde y se puso a leer los últimos capítulos. Su memoria retenía sin esfuerzo los nombres y las imágenes de los protagonistas. La ilusión novelesca lo ganó casi enseguida. Gozaba del placer casi perverso de irse desgajando línea a línea que lo rodeaba, y sentir a la vez que su cabeza descansaba cómodamente en el terciopelo del harto respaldo, que los cigarrillos seguían en alcance de la mano
que más allá de los ventanales danzaba el aire del atardecer bajo los robles. Palabra a palabra, absorbido por la sórdida disyuntiva de los héroes, dejándose ir hacia las imágenes que se concentraban y adquirían color y movimiento, fue testigo del último encuentro en la cabaña del monte. Primero entraba la mujer, recelosa. Ahora llegaba el amante, lastimada la cara por el chiquitazo de una rama. Admirablemente restañaba ella la sangre de sus besos, pero él la rechazaba las caricias. No había venido para repartir las ceremonias de una pasión secreta protegida por un mundo de hojas secas y senderos furtivos. El puñal se entibiaba contra su pecho y debajo latía la libertad agazapada. Un diálogo anhelante corría por las páginas como un arroyo de serpientes, y se sentía que todo estaba decidido desde siempre. Hasta esas caricias que enredaban el cuerpo del amante como queriendo retenerlo y disuadirlo, dibujaban oblicuamente la figura de otro cuerpo que era necesario destruir. Nada había sido olvidado, coartadas, azares, posibles errores. A partir de esa hora, cada instante tenía su empleo minuciosamente atribuido. El doble repaso despiadado se interrumpía apenas para que una mano acariciara una mejilla. Empezaba a anochecer. Sin mirarse ya, atados rígidamente a la tarea que los esperara, se separaron de la puerta de la cabaña. Ella debía seguir por la senda que iba al norte. Desde la senda opuesta a él, se volvió un instante para verla correr con el pelo suelto. Corrió a su vez, perpetuándose entre los árboles y los setos, hasta distinguir en la bruma balba del crepúsculo la almada que llevaba a la casa. Los perros no debían ladrar, y no ladraron. El mayordomo no estaría a esa hora, y no estaba. Subió los 3 peldaños del porche y entró. Desde la sangre galopando en sus oídos, le llegaban las palabras de la mujer. Primero una sala azul, después una galería, una escalera alfombrada. En lo alto, 2 puertas. Nadie en la primera habitación, nadie en la segunda. La puerta del salón y entonces el puñal en la mano, la luz de los ventanales, el alto respaldo de un sillón de terciopelo verde, la cabeza del hombre en el sillón leyendo una novela. Esto fue Continuidad de los Parques de Julio Cortázar. Como dije, es muy particular. El hombre se inmerse tanto, se inunda y se mete tanto en su novela que al final esa novela que él estaba leyendo, a mi interpretación, era su propia vida. La empezó a vivir por inundarse tanto justamente en esa continuidad de los parques, ¿no? En eso que él veía y que estaba leyendo al final, se inundó y era su propia historia y su propia vida. Vos quizás que nos estás escuchando tenés otra interpretación, porque eso también es lo particular de este libro, de este cuento en particular, que es libre interpretación al final. Capaz vos decís, no, para mí es esto y queremos saberlo, queremos que nos dejes el comentario, porque este segmento, como siempre, va a estar en YouTube, Radio Municipal FB, así que déjanos el comentario, queremos saber. Si vos tenés otra interpretación, déjala, y si no, al 11 68 98 75 92. Esto fue Continuidad de los Parques de Julio Cortázar, acá en Lecturas de Verano, en esto que es el magazine cerca tuyo.